Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos al análisis de la nueva Huawei Watch Fit 2, el nuevo smartwatch de Huawei que ha salido al mercado aproximadamente casi 2 años después de la primera versión, no de las diferentes subversiones, luego salieron versiones mejoradas de esa versión original, sino que ya estamos hablando realmente de una nueva versión, la Huawei Watch Fit 2, que trae, pues unas mejoras significativas sobre sus modelos anteriores. Por ejemplo, tenemos una relación entre el cuerpo y la pantalla de un 72,2%, lo que es aproximadamente un 18,6% de tamaño de pantalla aumentado sobre la versión original. Bueno, también deciros que tenemos una resolución del panel de 480 x 336 píxeles y se ha reducido también un poquito en lo que es el área de los marcos. Se ha reducido aproximadamente casi en 1 milímetro los marcos de la pulsera. Además, pues trae otras mejoras, como por ejemplo la de incorporar un altavoz, lo que nos va a permitir utilizar nuestra pulsera como si fuese un teléfono manos libres. Lo podemos si estamos haciendo ejercicio, por ejemplo, o incluso estamos en casa y tenemos las manos ocupadas, que estamos cocinando cualquier cosa, con hacer el gesto de descolgar la llamada que llega desde el smartphone. Obviamente tiene que estar emparejada con el smartphone. Pues podremos hablar con la persona que está al otro lado del auricular. Existen 3 versiones. En principio está la versión digamos deportiva, luego está la Classic y luego hay otra versión que son un poquito más elegantes. Esta es la versión digamos más de andar por calle y sobre todo más resistente porque lleva las correas de silicona frente a las que son metálicas o por ejemplo similares al cuero. Así que nada, no me enrollo, vamos a hacer el unboxing. Vamos a emparejarla luego con el smartphone y tras unos días de prueba, os haré también incluiré en este vídeo el análisis de la pulsera, que deciros que nos va a dar aproximadamente unos 10 días de autonomía con un uso normal y unos 7 días si le damos un uso intensivo. Lleva también incluido GPS y además admite digamos más conectividad con diferentes generaciones de GPS para que desde cualquier lugar siempre tengamos un posicionamiento perfecto. Y ahora sí, vamos a comenzar con el unboxing de nuestra pulsera, de nuestra Huawei Watch Fit 2. Respecto a lo que nos viene en el paquete, viene ya con HarmonyOS, el sistema operativo propio de Huawei, que ya está viniendo en las últimas versiones de sus smartwatch. Tenemos aquí la pulsera, el formato es muy parecido, salvo que es un poquito más grande. Podemos leer mejor la información de pantalla. La vamos a dejar por aquí y vamos a seguir viendo el contenido de la caja. Tenemos esta tapita. Por un lado tenemos aquí manuales de instrucciones, tarjeta de garantía y una guía rápida que como siempre viene en diferentes idiomas, incluidos el castellano. Y en el otro lateral nos encontramos el cable de carga. Es un cable de carga, como veis, con 2 pines magnéticos. Tengo que comprobar si vale el cable de carga original de la Watch Fit para este modelo. Sería interesante porque si la tuviésemos, nos va a permitir cargarla en caso de que se nos dañe o en caso de que incluso lo perdamos. Y básicamente es lo que nos encontramos en el interior de la caja. Vamos a ver la pulsera propiamente dicha. Le quitamos el adhesivo que encontramos protegiendo la pantalla. Aquí tenemos el display, como estáis viendo. Vamos a abrir la correa, que como he dicho es de silicona y que como veis mantiene también el sistema digamos de clip rápido, que nos va a permitir quitar la correa y cambiarla por otra. Solo tenemos que levantar estas 2 pestañitas que hay aquí y estiraremos para sacar la correa e introducir la nueva. En la parte superior, como estáis viendo, tenemos aquí los diferentes sensores de la pulsera para monitorización del ritmo cardíaco y también para la monitorización del oxígeno en sangre. En el lateral, nos encontramos el botón de encendido y diferentes actividades. Y como veis aquí tenemos unas aberturas, a ver si se ven aquí mejor, así. Ahí las tenemos. Están aquí en esta zona, que nos van a permitir, sobre todo estaría la zona del micrófono para escuchar las conversaciones obviamente y también el altavoz para reproducirlas. Y aquí estarían los 2 pines magnéticos donde iría la conexión. Por otro lado, aquí tenemos otra pequeña abertura que puede ser también alguno de los micrófonos. Y en general, como veis, es bastante pequeñita. Lo voy a comparar con el Huawei Watch 3. Aquí lo tenemos para que os hagáis una idea de la diferencia entre un modelo y otro.
Y bueno, pues procederemos a ponerlo en marcha, sincronizarlo y veremos las funcionalidades. Bueno, como ves, automáticamente nada más encender la pulsera y encender el teléfono, en este caso el Huawei el Mate 40 Pro, me ha detectado automáticamente la pulsera sin yo tener que hacer nada. Tengo instalada la aplicación de salud de Huawei y sin tener que entrar a la propia aplicación, como veis, automáticamente me la ha detectado. Si no tuvieses un teléfono Huawei, deberéis de instalar también la aplicación de salud y bueno, pues en principio, en caso de que no os lo detectase automáticamente, bueno, pues entraríamos a la aplicación, vamos a entrar a la aplicación y lo enlazaríamos, por ejemplo, con un código QR que leeríamos desde la aplicación y similar, pero como veis el funcionamiento ha sido bastante sencillo. ¿Veis? En el momento que enciendo la pulsera, le doy al botón de encendido, porque está en modo standby, otra vez me ha vuelto a aparecer aquí y veis que aparece incluso la esfera. Yo le voy a dar aquí a conectar. Está comprobando los recursos del dispositivo, nos pide permisos de sincronización, le vamos a permitir para sincronice, está enlazando y como veis ya nos avisa en la pulsera de que autoricemos la sincronización por si acaso alguien estuviese intentando conectarse. Vamos a dar que sí y ya comienza el proceso de emparejamiento. Le vamos a permitir que acceda a los contactos y demás y bueno, pues ya tendríamos nuestra pulsera sincronizada. Ya tenemos la hora, el día, la fecha. Y luego aquí, bueno, pues también podemos, digamos, permitir, voy a moverlo aquí un poquito para que lo veáis, estas casillas para instalar automáticamente actualizaciones y permitir que sea a través solamente de Wi-Fi. Le damos a que sí en ambos casos, le damos a dar aquí a listo. Nos dice que también disponible una actualización disponible en la pulsera, marcaríamos esta casilla. Yo en principio le voy a dar primero a listo aquí en la aplicación. Nos indica dónde debemos de colocar la pulsera para sobre todo que detecte bien el sensor de ritmo cardíaco y de oxígeno en sangre. Le vamos a dar a aceptar y bueno, pues ya, como suele ser habitual, si ya tenéis una pulsera de Huawei, algún equipo de ellos, bueno, pues ya tenemos acceso a las esferas y diferentes ajustes de nuestro dispositivo. Yo le voy a dar a instalar la actualización y continúo después. Marco aquí la casillita, a ver, ¿veis? La tenemos ahí. Y pulso ahí y ya comienza la actualización de la pulsera. Como está sincronizada con el smartphone, se va a descargar la información de la pulsera y luego se reiniciará. Una vez tenga instaladas todas las actualizaciones, continuaré en la segunda parte del vídeo ya con la funcionalidad de la pulsera desde la propia aplicación y luego bueno, las diferentes pruebas que haga con ella durante estos días. Bueno, comenzamos a hacer el repaso al interfaz de usuario de esta Huawei Watch Fit 2. Lo que destaca a primera vista pues es su pantalla AMOLED de 1,74 pulgadas y que nos va a permitir bueno, ver todo el contenido con la mayor claridad y nitidez. A la hora de gestionar el contenido de la pantalla, bueno, pues es muy similar a cualquiera de los otros smartwatch o pulseras de Huawei. Si habéis tenido alguna, pues os va a resultar muy sencillo acostumbraros a ella. Pero bueno, de todas maneras, como siempre suele ser habitual, para cambiar las esferas, por ejemplo, pulsaremos en la pantalla y iríamos haciendo el desplazamiento hasta encontrar la que más nos gusta. Por ejemplo, voy a seleccionar esta, eso por un lado. Luego vais a tener más esferas en la propia aplicación de Huawei, en su market vais a tener tanto aplicaciones de pago como aplicaciones gratuitas, ¿vale? Y luego la mayoría de las watch face o esferas son interactivas, es decir, tienen iconos, por ejemplo, de el ritmo cardíaco, de alarma, de la batería, de cronómetro, y si pulsáis sobre ellos vais a poder acceder a los menús o los apartados correspondientes de la pulsera para poder ajustarlos, ¿vale? Bueno, una vez hemos hecho el cambio de la esfera que estáis viendo aquí, bueno, pues lo que hacemos es, hacemos un swipe de izquierda a derecha, asistiríamos o veríamos la tarjeta donde se ve la hora, si está conectado, si no está conectado, y por ejemplo también el asistente de Huawei. Si lo hacemos al contrario, pasaremos a las diferentes tarjetas donde nos encontramos con el ritmo cardíaco, el contenido de oxígeno en sangre. Aquí tenemos el tiempo con mayor amplitud. Si pulsamos sobre él, pues se vería las llamadas. Aquí podemos
Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos al análisis de la nueva Huawei Watch Fit 2, el nuevo smartwatch de Huawei que ha salido al mercado aproximadamente casi 2 años después de la primera versión, no de las diferentes subversiones, luego salieron versiones mejoradas de esa versión original, sino que ya estamos hablando realmente de una nueva versión, la Huawei Watch Fit 2, que trae, pues unas mejoras significativas sobre sus modelos anteriores. Por ejemplo, tenemos una relación entre el cuerpo y la pantalla de un 72,2%, lo que es aproximadamente un 18,6% de tamaño de pantalla aumentado sobre la versión original. Bueno, también deciros que tenemos una resolución del panel de 480 x 336 píxeles y se ha reducido también un poquito en lo que es el área de los marcos. Se ha reducido aproximadamente casi en 1 milímetro los marcos de la pulsera. Además, pues trae otras mejoras, como por ejemplo la de incorporar un altavoz, lo que nos va a permitir utilizar nuestra pulsera como si fuese un teléfono manos libres. Lo podremos si estamos haciendo ejercicio, por ejemplo, o incluso estamos en casa y tenemos las manos ocupadas, que estamos cocinando cualquier cosa, con hacer el gesto de descolgar la llamada que llega desde el smartphone. Obviamente tiene que estar emparejada con el smartphone. Pues podremos hablar con la persona que está al otro lado del auricular. Existen 3 versiones. En principio está la versión digamos deportiva, luego está la Classic y luego hay otra versión que son un poquito más elegantes. Esta es la versión digamos más de andar por calle y sobre todo más resistente, porque lleva las correas de silicona frente a las que son metálicas o por ejemplo similares al cuero. Así que nada, no me enrollo, vamos a hacer el unboxing. Vamos a emparejarla luego con el smartphone y tras unos días de prueba, os haré también incluiré en este vídeo el análisis de la pulsera, que deciros que nos va a dar aproximadamente unos 10 días de autonomía con un uso normal y pues unos 7 días si le damos un uso intensivo. Lleva también incluido GPS y además admite digamos más conectividad con diferentes generaciones de GPS, para que desde cualquier lugar siempre tengamos un posicionamiento perfecto. Y ahora sí, vamos a comenzar con el unboxing de nuestra pulsera, de nuestra Huawei Watch Fit 2. Respecto a lo que nos viene en el paquete, viene ya con HarmonyOS, el sistema operativo propio de Huawei, que ya está viniendo en las últimas versiones de sus smartwatch. Tenemos aquí la pulsera, el formato es muy parecido, salvo que es un poquito más grande. Podemos leer mejor la información de pantalla. La vamos a dejar por aquí y vamos a seguir viendo el contenido de la caja. Tenemos esta tapita. Por un lado tenemos aquí manuales de instrucciones, tarjeta de garantía y una guía rápida que como siempre viene en diferentes idiomas, incluidos el castellano. Y en el otro lateral nos encontramos el cable de carga. Es un cable de carga, como veis, con 2 pines magnéticos. Tengo que comprobar si vale el cable de carga original de la Watch Fit para este modelo. Sería interesante porque si la tuviésemos, nos va a permitir cargarla en caso de que se nos dañe o en caso de que incluso lo perdamos. Y básicamente es lo que nos encontramos en el interior de la caja. Vamos a ver la pulsera propiamente dicha. Le quitamos el adhesivo que encontramos protegiendo la pantalla. Aquí tenemos el display, como estáis viendo. Vamos a abrir la correa, que como he dicho es de silicona y que como veis mantiene también el sistema digamos de clip rápido, que nos va a permitir quitar la correa y cambiarla por otra. Solo tenemos que levantar estas 2 pestañitas que hay aquí y estiraremos para sacar la correa e introducir la nueva. En la parte superior, como estáis viendo, tenemos aquí los diferentes sensores de la pulsera para monitorización del ritmo cardíaco y también para la monitorización del oxígeno en sangre. En el lateral, nos encontramos el botón de encendido y diferentes actividades. Y como veis aquí tenemos unas aberturas, a ver si se ven aquí mejor, así. Ahí las tenemos. Están aquí en esta zona, que nos van a permitir, sobre todo estaría la zona del micrófono para escuchar las conversaciones, obviamente, y también el altavoz para reproducirlas. Y aquí estarían los 2 pines magnéticos donde iría la conexión. Por otro lado, aquí tenemos otra pequeña abertura que puede ser también alguno de los micrófonos. Y en general, como veis, es bastante pequeñita. Lo voy a comparar con el Huawei Watch 3. Aquí lo tenemos para que os hagáis una idea de la diferencia entre un modelo y otro.
Y bueno, pues procederemos a ponerlo en marcha, sincronizarlo y veremos las funcionalidades. Bueno, como ves, automáticamente nada más encender la pulsera y encender el teléfono, en este caso el Huawei el Mate 40 Pro, me ha detectado automáticamente la pulsera sin yo tener que hacer nada. Tengo instalada la aplicación de salud de Huawei y sin tener que entrar a la propia aplicación, como veis, automáticamente me la ha detectado. Si no tuvieses un teléfono Huawei, deberéis de instalar también la aplicación de salud y bueno, pues en principio, en caso de que no os lo detectase automáticamente, bueno, pues entraríamos a la aplicación, vamos a entrar a la aplicación y lo enlazaríamos, por ejemplo, con un código QR que leeríamos desde la aplicación y similar, pero como veis el funcionamiento ha sido bastante sencillo. ¿Veis? En el momento que enciendo la pulsera, le doy al botón de encendido, porque está en modo standby, otra vez me ha vuelto a aparecer aquí y veis que aparece incluso la esfera. Yo le voy a dar aquí a conectar. Está comprobando los recursos del dispositivo, nos pide permisos de sincronización, le vamos a permitir para sincronice, está enlazando y como veis ya nos avisa en la pulsera de que autoricemos la sincronización por si acaso alguien estuviese intentando conectarse. Vamos a dar que sí y ya comienza el proceso de emparejamiento. Le vamos a permitir que acceda a los contactos y demás. Y bueno, pues ya tendríamos nuestra pulsera sincronizada. Ya tenemos la hora, el día, la fecha. Y luego aquí, bueno, pues también podemos, digamos, permitir, voy a moverlo aquí un poquito para que lo veáis, estas casillas para instalar automáticamente actualizaciones y permitir que sea a través solamente de Wi-Fi. Le vamos a dar que sí en ambos casos, le vamos a dar aquí a listo. Nos dice que también disponible una actualización disponible en la pulsera, marcaríamos esta casilla. Yo en principio le voy a dar primero a listo aquí en la aplicación. Nos indica dónde debemos de colocar la pulsera para sobre todo que detecte bien el sensor de ritmo cardíaco y de oxígeno en sangre. Le vamos a dar a aceptar y bueno, pues ya, como suele ser habitual, si ya tenéis una pulsera de Huawei, algún equipo de ellos, bueno, pues ya tenemos acceso a las esferas y diferentes ajustes de nuestro dispositivo. Yo le voy a dar a instalar la actualización y continúo después. Marco aquí la casillita, a ver, ¿veis? La tenemos ahí. Y pulso ahí y ya comienza la actualización de la pulsera. Como está sincronizada con el smartphone, se va a descargar la información de la pulsera y luego se reiniciará. Una vez tenga instaladas todas las actualizaciones, continuaré en la segunda parte del vídeo ya con la funcionalidad de la pulsera desde la propia aplicación y luego bueno, las diferentes pruebas que haga con ella durante estos días. Bueno, comenzamos a hacer el repaso al interfaz de usuario de esta Huawei Watch Fit 2. Lo que destaca a primera vista pues es su pantalla AMOLED de 1,74 pulgadas y que nos va a permitir bueno, ver todo el contenido con la mayor claridad y nitidez. A la hora de gestionar el contenido de la pantalla, bueno, pues es muy similar a cualquiera de los otros smartwatch o pulseras de Huawei. Si habéis tenido alguna, pues os va a resultar muy sencillo acostumbraros a ella. Pero bueno, de todas maneras, como siempre suele ser habitual, para cambiar las esferas, por ejemplo, pulsaremos en la pantalla y iríamos haciendo el desplazamiento hasta encontrar la que más nos gusta. Por ejemplo, voy a seleccionar esta, eso por un lado. Luego vais a tener más esferas en la propia aplicación de Huawei, en su market vais a tener tanto aplicaciones de pago como aplicaciones gratuitas, ¿vale? Y luego la mayoría de las watch face o esferas son interactivas, es decir, tienen iconos, por ejemplo, de el ritmo cardíaco, de alarma, de la batería, de cronómetro, y si pulsáis sobre ellos vais a poder acceder a los menús o los apartados correspondientes de la pulsera para poder ajustarlos, ¿vale? Bueno, una vez hemos hecho el cambio de la esfera que estáis viendo aquí, bueno, pues lo que hacemos es, hacemos un swipe de izquierda a derecha, asistiríamos o veríamos la tarjeta donde se ve la hora, si está conectado, si no está conectado, y por ejemplo también el asistente de Huawei. Si lo hacemos al contrario, pasaremos a las diferentes tarjetas donde nos encontramos con el ritmo cardíaco, el contenido de oxígeno en sangre,
Aquí teníamos el tiempo con mayor amplitud. Si pulsamos sobre él, pues se vería las llamadas. Aquí podemos gestionar las llamadas que hemos recibido. Y aquí tenemos, por ejemplo, la iluminación. Por ejemplo, en este caso yo tengo las fases de la luna, ¿vale? Entonces, pues aquí me dice que está al 90%. Soy aficionado a la astronomía y bueno, pues siempre me gusta llevar algún tipo de este tipo de aplicaciones. Y aquí, bueno, pues el estado general de nuestra salud en cuanto a pasos, estrés y demás, que es una pantalla habitual de Huawei. Si hacemos el gesto de desplazamiento de abajo hacia arriba, pasaríamos a las notificaciones, ya sean de llamadas, ya sean de los SMS, o de los correos electrónicos o incluso de WhatsApp. Además, aprovecho para deciros que nos va a permitir interactuar con los mensajes. Si nos llega un mensaje, vamos a tener respuestas rápidas predefinidas. Vienen ya de ser una serie de respuestas predefinidas, pero las vamos a poder modificar nosotros en la aplicación. Y de esta manera podemos tener respuestas rápidas, pues sí, no, nos vemos, las respuestas que vosotros querráis introducir, y así no tenéis que estar tecleándolas en pantalla, ¿vale? Y luego si hacemos el desplazamiento de arriba hacia abajo, bueno, pues lo que tenemos es el acceso a los ajustes, el sistema del drenaje de agua en caso de que nademos con ella. Bueno, pues de esta manera digamos que eliminamos el agua del interior de los altavoces de la pulsera. El modo de búsqueda del dispositivo, si pulsamos nos encontrará el móvil, hará que el móvil suene y lo encontraremos obviamente siempre que esté dentro del rango Bluetooth de la pulsera. Y también pues el modo para las alarmas, o pasar por ejemplo al modo noche o no molestar. Eso en cuanto, digamos, a la pantalla principal de nuestra pulsera. Luego, si pulsamos el botón de actividad, que está aquí en el lateral derecho, bueno, pues ya accedemos al menú de las diferentes funciones de nuestra pulsera. Esto nos permitiría acceder a los deportes que queramos realizar, ¿vale? Pues por ejemplo, las rutinas y planes. Dentro de rutinas y planes podemos elegir diferentes planes de entrenamiento. La verdad es que nos ofrece unas posibilidades impresionantes a la hora de personalizar nuestros ejercicios, ¿vale? Nuestra actividad física. Luego tenemos una serie de deportes predefinidos, los más habituales, pero lo importante es que luego además podemos personalizarlos y añadir muchos más deportes, que si pulsamos aquí en el más, tenemos aquí una serie de rutinas, por ejemplo, ejercicios de fuerza, spinning, selecciono esto sin querer, a ver, lo quito, escalada, bicicleta elíptica, ejercicios de intervalos, aeróbic. Bueno, la verdad es que hay muchísimos deportes a elegir. Estos los seleccionaremos para que nos aparezcan en la lista principal, así no tendríamos tantos deportes listados. Entonces lo suyo es que elijáis los que más vayáis a utilizar y los tengáis siempre en el primer acceso de la pulsera. Salimos de aquí y, como ya digo, pues elegiríamos la actividad que queramos realizar. Por ejemplo, si queremos salir a caminar, pues pulsamos aquí en caminar. Empezaría a buscar la señal de GPS. Aquí es probablemente que a lo mejor no la encuentre, o sí, quizás la encuentre, y nos avisaría, ¿vale? Si quisiéramos podríamos comenzar ya la actividad pulsando este icono, pero nos avisaría de que también no está activo el GPS y puede ser que no pueda trazar nuestra ruta de la actividad. En el momento que esté el GPS detectado nos avisará, este botón se nos iluminará y podríamos pulsarlo para continuar la actividad, en este caso pues la que he seleccionado, los pasos. Yo le voy a dar aquí de todas formas, ¿vale? Este es el aviso que os he dicho. Y cuando... no sé si le he dado bien, a ver. No le he dicho que esperar. Le voy a dar a comenzar. Y bueno, pues ya comenzaríamos. De hecho, nos va a dar mensajes de voz indicándonos, por ejemplo, el comienzo de la actividad, el ritmo que llevamos, si excedemos el ritmo cardíaco, cuando sobrepasemos una determinada distancia, 1 kilómetro, 2, lo que sea, también nos va a ir indicando de voz. Ese volumen lo vamos a nosotros poder controlar. Y luego en pantalla siempre vamos a tener información, varias pantallas que nos van a indicar el ritmo cardíaco, la distancia recorrida, el tiempo que estamos tardando en recorrer la distancia. Bueno, como me está aquí hablando, eso sí, habla en inglés, ¿vale? No están traducidos los mensajes. La verdad es que nos va a dar bastante información de la actividad física siempre en tiempo real. Y además nos va a permitir, por ejemplo, si recibimos una llamada o recibimos un mensaje, nos va a aparecer una notificación en pantalla, aunque ahora mismo aquí no está. Nos aparecería una pequeña ventanita y podríamos pinchar sobre ese mensaje para visualizarlo mientras seguimos haciendo nuestra actividad. Ya que estamos hablando también de actividades, voy a cancelar la actividad, ¿vale? Pues aquí a cancelar la actividad, ¿vale? Ya que estábamos hablando también de actividades, deciros que el reloj nos permite instalar nuestra propia música. Es decir, tenemos 4 GB de almacenamiento interno en la Watch Fit 2.
y vamos a poder copiar nuestras canciones de esta manera. Si nos vamos a hacer una ruta, vamos a hacer algo de deporte y llevamos nuestros auriculares emparejados con la pulsera, vamos a poder escuchar la música que está dentro de la pulsera. De esta manera no nos tenemos que llevar el smartphone para que este reproduzca la música. Otro detalle importante también, ya que estamos hablando de escuchar música o demás, deciros que uno de los aspectos importantes de esta pulsera es que podemos escuchar las llamadas. O sea, si nos llega una llamada entrante, vamos a poder contestar la llamada, y si no tenemos los auriculares, mediante el altavoz y el micrófono, vamos a poder interactuar con la llamada. Si además lleváis unos auriculares, el reloj detecta que lleváis los auriculares y os va a preguntar si queréis contestar directamente con la pulsera, con el micrófono y el altavoz de la pulsera, o bien si queréis contestar con los auriculares. La verdad es que también es un detalle importante, porque hay veces que yo normalmente no me gusta contestar las llamadas con los auriculares, me siento incómodo porque no sé si estoy gritando mucho o poco. Entonces, bueno, pues por ejemplo, si vais andando y recibís la llamada, podéis contestarla en el smartwatch, y bueno, pues tendréis que acercar a lo mejor un poquito para oír el altavoz, y ya está. Pero vais a poder contestar y interactuar con el otro con la otra persona que está al otro lado de la línea. Bueno, seguimos repasando el interfaz de la pulsera, y luego, bueno, pues como veis, tenemos aquí una serie de iconos que nos van a dar acceso a diferentes funciones de la pulsera. Por ejemplo, aquí tenemos las estadísticas del deporte que hemos estado realizando, y si pulsamos sobre el deporte o la actividad, pues nos daría mayor información. Por ejemplo, aquí me dice que yo he caminado al aire libre, me muestra el mapa generado por el GPS de la pulsera, y luego me dice pues que han sido 2,58 km, el tiempo que he tardado, las calorías, el tiempo, la distancia por cada kilómetro, la distancia media, pero el tiempo medio por cada kilómetro, por ejemplo 8 minutos 46 segundos, la velocidad media de 5,27. Nos va a dar muchísima información relativa al ejercicio que estamos realizando. Incluso, como habéis visto, ya me ha sacado también el ritmo cardíaco. Voy a salir de aquí. Vale, ¿qué más? Aquí lo que tendríamos es un estado de nuestra recuperación del ejercicio que hemos realizado, y luego pasando al resto de iconos que tenemos de navegación de la pulsera, que podemos hacer swipe arriba abajo para ir pasando a ellos. Pues por ejemplo tenemos la actividad del ritmo cardíaco, el oxígeno en sangre, el estado medio, con ese icono que habéis visto antes del estado general, que nos mide el estrés, el cansancio y demás. Por ejemplo aquí el equivalente para el sueño, por ejemplo, de cada día, nos indica el sueño que hemos tenido, cómo ha sido la calidad del sueño. Todo eso siempre lo vamos a poder ver desde la aplicación Salud con mayor detalle, y obviamente en pantalla grande, ¿vale? Eso tenedlo en cuenta. Por ejemplo, gestionar las llamadas de teléfono. Aquí tengo las últimas llamadas, y si pulso sobre un teléfono, pues podría realizar la llamada al mismo. ¿Qué más? Podríamos tomar fotografías, el acceso a la libreta de direcciones, controlar la música. Aquí controlaríamos la música, lo que os he comentado, que podemos manejar la música que tengamos integrada dentro de nuestra pulsera. Bueno, pues la reproduciríamos a través desde este icono. Por ejemplo, la aplicación de brújula, la mensajería, el tiempo, el cronómetro, una cuenta atrás regresiva, las alarmas, el modo linterna, que lo que hace es que pone la pantalla completamente en blanco y nos permite iluminar un poco la zona en caso de que nos haga falta. ¿Qué más? Por ejemplo, o los ajustes. Luego tendríamos también acceso a la aplicación de Maps de Huawei, y en este caso una aplicación que me he descargado del Market de aplicaciones del propio smartwatch, que conectaría con la aplicación de Google Maps. En este caso, como yo ahora la tengo sincronizada con un Huawei que no lleva los servicios de Google, pues no funciona. Pero si tuvieseis un teléfono, un Xiaomi, cualquier otro teléfono que tenga servicios de Google y tenga instalado Google Maps, pues digamos que las notificaciones, los avisos de la navegación que tengáis en ese momento con Google Maps os aparecerían en la pantalla de la pulsera. La verdad es que es bastante completo. Y luego dentro de eso, pues por ejemplo, si nos vamos a los ajustes, pues aquí tenemos ya los diferentes ajustes que vamos a poder realizar sobre la pulsera, que muchos de ellos también los podemos hacer desde la aplicación. Pues por ejemplo, tenemos el ajuste del Bluetooth para activarlo y desactivarlo. Yo por ejemplo aquí tengo conectados también los auriculares, los FreeBuds Pro 2. Lo que os he dicho, me avisan, por ejemplo, si llega una llamada, la pulsera me dice si quiero contestarla en el reloj o quiero contestarla en los auriculares. Por ejemplo, las esferas del reloj,
es cuánto tiempo, la esfera, el inicio. Bueno, esto son diferentes gestiones que también vais a poder realizar en la aplicación de salud. Por ejemplo, aquí esto que son, que no lo veo bien. Vale, sí, estos son cómo queremos ajustar las tarjetas que hemos visto haciendo swipe de derecha a izquierda. Pues aquí podemos ajustar el orden en el que queremos que aparezcan, no añadir alguna más. Son las tarjetas de información. La gestión de la pantalla, aquí lo que podemos es gestionar el brillo de la pantalla, ponerlo en modo automático, si tocando la pantalla la activaríamos, cuánto tiempo se pone en reposo la pantalla, yo lo tengo en 20 segundos, se puede poner también en modo automático, y luego los 5 minutos de inactividad. ¿Qué más? Los sonidos, el modo de vibración, ponerle un pin para proteger el acceso al reloj, permisos, el acceso al asistente de Huawei, accesibilidad, para la parte de los ejercicios otra vez. Y luego pues aquí tenemos otra serie de ajustes que ellos son orientados al sistema, pues actualizaciones en el caso de que haya una nueva versión del sistema operativo, reiniciar, apagar, desconectar o restablecer de fábrica. Si queremos formatearlo totalmente y empezar de cero. Y luego pues aquí abajo información relativa al sistema operativo. Recordad que esto viene con su sistema operativo Harmony, que es el sistema operativo de Huawei, que no es ni un Android ni es otro similar, es el sistema operativo que han hecho, que es compatible con todos sus dispositivos, y que ahora mismo sobre todo vemos con los wearables. En China hay algunos dispositivos que ya llevan integrado su sistema Harmony, pero aquí por ejemplo en España pues ahora mismo estamos con los teléfonos llevan las versiones de Android pero sin los servicios de Google. Y en el caso sí de los wearables, tanto por ejemplo de los auriculares, los FreeBuds Pro 2 ya llevan Harmony instalado, y por supuesto esta pulsera pues también lleva instalado este Harmony OS. Y sobre lo que os dije antes, digamos, de las pantallas interactivas, es que podemos hacer a diferentes mediciones pinchando sobre los iconos interactivos. Voy a cambiar a otra esfera que me parece bastante interesante, que es esta. Y como veis aquí, pues tenemos diferentes iconos. Tenemos uno de llamada, que si lo pulsamos nos abriría, a ver si lo consigo pulsar bien, que le estoy dando aquí de lado, ¿ves? El histórico de llamadas. Si le doy, por ejemplo, a los pasos, me indica los pasos que he dado. ¿Vale? Accede directamente a las tarjetas de información ampliadas que nos ofrece el reloj. Y bueno, esto ha sido un repaso rápido al interface de usuario. Bueno, como veis tengo, bueno, ya no sé por qué ha desaparecido, pero estaba el sensor de ritmo cardíaco, está aquí leyendo, intentando detectar mis pulsaciones, pero como lo tengo fuera de la muñeca, pues no lo está haciendo. Pero bueno, esto ha sido un repaso un poco así por encima de lo que es el user interface de esta Watch Fit 2, y ahora vamos a pasar un poco a repasar lo que es la aplicación de salud. Pasamos a la parte de práctica, donde vamos a interactuar un poquito con la aplicación Salud conectada a nuestro Watch Fit 2. En la pantalla principal, como siempre, tenemos información en tarjetas relativa a la actividad, al sueño, al ejercicio que hemos realizado, el ritmo cardíaco, o por ejemplo la vida saludable, que es ese apartado que intenta medir y unificar tanto el descanso como la actividad física como el estrés, para tratar de darnos información del estado general de salud que tenemos en ese momento. Bueno, pues como veis tenemos aquí la información de los pasos que hemos dado. Hace muy poquito han sido las 12 de la noche, con lo cual pues como no han dado casi después de esa hora, no he dado casi pasos, ¿vale? También tenemos aquí, como he dicho, información de la actividad del último paseo que he dado con la pulsera, el ritmo cardíaco, el nivel de oxígeno en sangre, también el histórico. Tenemos aquí, por ejemplo, el estrés, la temperatura de la piel, porque la pulsera nos mide la temperatura de la piel. Es un detalle importante a tener en cuenta. Pues tenemos también aquí acceso directo a dicha información, y luego pues una serie de tarjetas que nos muestra Huawei con ofertas, con novedades o con actividades que haya en esos momentos. Vamos a ir a la parte del dispositivo. En este caso pulsamos aquí, como veis, en la parte inferior dispositivo, y tenemos aquí nuestra pulsera. Pulsamos sobre la pulsera y accedemos a la pantalla principal de ella, donde vamos a gestionar, digamos, toda la información relativa a la misma. Aquí en la parte superior tendríamos desenlazar el dispositivo o información legal, ¿vale? Tampoco nos va a dar mucha más información. Nos indica que está conectado y la batería que tiene en este momento. Importante, ahora que hablamos de la batería, deciros que os va a dar aproximadamente, con un uso normal, aproximadamente unos 11 días, 10 a 11 días de actividad. Yo, por ejemplo, la he utilizado, me fui de viaje hace relativamente poco, hice un viaje por Francia,
La llevé justo el día que salí de España, la cargué, y el viaje fueron 12 días exactos. Llegué a Madrid al 12º día. Pues la carga de la batería me duró desde el día que salí, que la saqué al 100% de casa, y se me gastó el último día antes de llegar a Madrid, que digamos pasamos noche en San Sebastián, y ahí tuve que volver a cargar la pulsera. O sea, 11 días de autonomía. Bien, es cierto que durante esos días no utilicé mucho el GPS, que es una de las funciones que suele gastar también bastante batería, pero bueno, pues deciros que tenéis 11 días o 10 o 11 días de utilidad de la pulsera. Eso sí, pues me llegaron notificaciones, incluso alguna llamada la pude contestar, y obviamente pues ver la hora y demás actividades que sueles mirar en un reloj, ¿vale? Así que por ese lado, deciros que tenemos esos 10-11 días de autonomía. En el caso de la que lo utilicéis de una manera más intensiva, por ejemplo haciendo deporte, uso con el GPS, pues esa autonomía se os va a quedar entre torno 6-7 días, que tampoco está nada mal para una pulsera que tiene una pantalla de estas dimensiones. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues abajo también nos indica los pasos, las calorías quemadas, una caloría desde esa hora, y la distancia recorrida, que han sido 300 metros, ¿vale? Aquí tenemos las esferas del reloj, importante. Aquí las que hemos podido cambiar antes en la parte anterior del vídeo son las que están ya grabadas en la memoria de la pulsera, pero luego podemos añadir más watch face a nuestra pulsera.